¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos, un placer. En Colombia, a raíz de un acuerdo entre el gobierno, el presidente Gustavo Petro y el sector financiero, se logra un plan para aumentar los desembolsos de los créditos para ciertos sectores en este país, sectores productivos, intensivos en mano de obra, como dijo el presidente Petro. Ese plan pues, está en un contexto también de anuncios de reactivación económica y, muy importante, reemplaza una idea muy polémica que era de inversiones forzosas. Vamos a ver pues de dónde veníamos con esa idea de inversiones forzosas y en dónde ha parado todo esto, que ha llegado a ser un pacto por el crédito, lo ha denominado así el gobierno nacional. De eso vamos a estar hablando, entendiendo pues bueno, esos recursos, a cuánto van a ascender, para dónde van a ir directamente, cómo hacer ese crédito y también algunas preocupaciones detrás de estos anuncios. Vamos a estar hablando hoy con César Pavón Camacho, se los presento, él es director ejecutivo senior de investigaciones económicas de Corfi. Bienvenidos y bienvenido, César, por primera vez en el programa, pues un gusto tenerte aquí en este espacio. Hola Gina y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y acá listos para responder a todas las preguntas que haya respecto al pacto por el crédito. Pacto por el crédito, que fue la noticia sin duda de esta semana. Entonces, antes de empezar, César, en términos generales, pues venimos escuchando como varias noticias en torno a la reactivación económica en este país. El crédito es apenas como una partecita de toda esa reactivación. ¿Qué tan importante crees que va a ser ese papel dentro de esa recuperación de la economía colombiana? Bueno, Gina, pues yo sí creo que es una gran noticia. Nosotros de Corfi Colombiana hemos sido unos grandes defensores y vocales de la necesidad de una agenda de reactivación económica. Esto explicado principalmente por el bajo nivel de la inversión. Recordemos que incluso con un dato positivo del segundo trimestre de este año, la inversión está llegando al 14% del PIB. Es el nivel más bajo en las últimas décadas y por lo tanto estas medidas, que además se hacen de una articulación público-privada, yo creo que es una buena noticia que el país debe celebrar. No obstante, pues yo, y creo que así lo he señalado en diferentes instancias, no es, si bien es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Eso quiere decir, lo que se está anunciando y el pacto que ya se comunicó al público, se relaciona exclusivamente con la oferta del crédito. Es decir, que la disponibilidad del crédito aumente en 55 billones, ya podemos ahondar en las cifras puntuales de este compromiso. Sin embargo, es muy importante que esto a su vez se vea complementado por una agenda en la demanda del crédito y en particular en esos 5 sectores que el gobierno nacional junto a su bancaria ha decidido concentrarse. ¿Cuáles son? El sector vivienda, el sector infraestructura, el sector agropecuario, el sector de manufactura, que va a tener un importante rol, no solamente la manufactura, sino también de la transición energética, a su vez el sector de economía popular y finalmente cerramos con el sector de turismo. Yo sí creo que son 5 sectores y es un importante mensaje, pero es necesario que esto se complemente con una agenda de reactivación para que estos sectores demanden ese crédito, que en estas 5 apuestas que está haciendo este pacto se pueda ver como alguna reciprocidad y que se demande ese crédito y que se impulse ese crédito que va a estar disponible en los próximos 18 meses, como está contemplado en el pacto. Claro, muy importante. Entonces se pone sobre la mesa digamos, estos nuevos créditos. El sistema financiero dice, aquí están, pero hay que ver entonces la demanda, sobre todo en unos sectores que vienen muy golpeados. César, expliquémoslo a los televidentes, cuando uno habla de vivienda, de infraestructura, de manufactura, vienen con unas cifras, si bien se han ido como recuperando, las cifras son pues lamentables para el año pasado, ¿no? Claro, y yo creo que eso es súper importante y parte de esa premisa de que la necesidad de una agenda de reactivación se debe enfocar justamente en estos sectores, por 2 razones fundamentales. No solamente porque son los sectores que, a pesar de un mejor dinamismo de la economía, se mantienen en terreno negativo,
La industria en particular, 30 de las 39 ramas que hace seguimiento el DANE han presentado números rojos y además la infraestructura también, en particular la construcción de edificios, sigue en terreno negativo. Ya lleva más de un año consecutivo de cifras negativas, esto incluyendo los datos que conocimos recientemente para el primer semestre del PIB de este año. Y por un lado, pues justamente son los sectores más afectados, pero por otro, además, yo creo que lo más importante, son los sectores que mayores encadenamientos tienen en la economía. ¿Esto quiere decir? Yo impulso la infraestructura o impulso la industria y es donde yo más efectos derrame o más efectos positivos voy a ver en las demás ramas de la actividad económica. Solo el sector construcción jalona cerca de 36 cadenas de la actividad económica. ¿Cuáles pueden ser ejemplos? Ventanas, vidrios, acero. Hay una cantidad de encadenamientos positivos y está demostrado, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que estos son los dos sectores que pueden jalonar en una mayor velocidad en un corto tiempo, pues una agenda de reactivación. Entonces yo sí creo que este énfasis en particular en estos dos sectores, no solamente que están muy golpeados, sino que además son los llamados a liderar la reactivación, es bastante acertado y es muy importante que se pueda materializar en resultados prontos, no solamente para los sectores, sino como digo, para la actividad económica. Que estos dos sectores se logren reactivar prontamente, seguramente va a tener unos grandes beneficios para la producción y que eso al final se traduce muy importante en mayor generación de empleo. Tú misma lo dijiste, son además sectores intensivos en empleo, entonces esto sí favorece al desempeño económico y al bienestar de los colombianos, que yo creo que es la prioridad número uno en esta coyuntura actual. Antes de mirar ese plan que teníamos antes de inversiones forzosas, aparte del crédito, el crédito es como una partecita de esa reactivación, digamos, para esos dos sectores. ¿En qué otro aspecto debería trabajar el gobierno, el sector privado para impulsar o que esto se traduzca más rápidamente en recuperación? Yo creo que es importante los anuncios que hizo el Ministerio de Hacienda de complementar este paquete con un paquete de medidas de articulación público-privada. Ya han habido unas mesas de trabajo, es importante que eso se materialice en resultados prontamente con los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas, incluso muchos trámites, que por ejemplo el sector vivienda o el sector industria, que si bien puede tener la disponibilidad del crédito, no logra materializarlo en un proyecto de inversión concreto por esas trabas que se están generando. Entonces, a mí me parece importante y ojalá se agilice los resultados de esas mesas de concertación con el sector privado, con énfasis sectorial, para que en esas mesas sectoriales ya se pueda ver claramente cuáles son los proyectos que se van a poder destrabar en un tiempo de muy corto plazo y que van a poder tomar provecho de este crédito que va a estar disponible para el público en los próximos 18 meses. 18 meses, exactamente. Ese es el compromiso para el próximo año y medio, aumentar ese desembolso de estos créditos para esos sectores. Antes de mirar entonces como una ABC de ese pacto por el crédito, miremos esa idea de donde veníamos antes, que eran las inversiones forzosas. Mucha polémica alrededor de esto. ¿Por qué era como tan polémica la idea, en términos generales, César, para entender hacia dónde hemos migrado? Sí, también desde el equipo de investigaciones de Corfi analizamos el tema en su momento. Pues vale la pena primero comenzar destacando que las inversiones forzosas ya existen en Colombia y desde hace muchos años. No es una idea nueva, es algo que incluso en los años 80 y los años 90 fue muy común en la economía colombiana. Hoy en día en particular solo existen para el sector agropecuario a través de los TDA que van y se manejan por Finagro. Eso asigna un crédito importante para el sector agropecuario. ¿Cuál es el principal inconveniente de este tipo de iniciativas? Y por lo cual, incluso desde Corfi Colombiana también nos pareció una idea no deseable para la coyuntura actual, que ellos operan bajo una lógica que no es del mercado. Se le asigna de manera forzosa la inversión a ciertos sectores que incluso los pueden llevar a pérdidas. E incluso cuando uno ve las cifras y nosotros los revisamos, los rendimientos y las tasas de interés de estos créditos pues estaban muy por debajo del mercado y eso hacía que afecte las ganancias. ¿Y por qué es un tema que nos debería preocupar no solo a los sectores que se les iba a asignar ese crédito, sino a los demás colombianos? Es porque en la medida que esos créditos, digamos, iban a ser menos rentables, porque no seguía una lógica del mercado, porque se forzaba y se seguía más por un régimen, digamos, de fuerza y de obligatoriedad, se pone en riesgo la rentabilidad del sistema financiero y la manera en que naturalmente y por lógicas del mercado
esto puede llegar a afectar a los demás créditos es porque naturalmente tendrá que compensar esas pérdidas de otra manera. Y entonces eso lo que va a hacer y lo que podría ser la gran preocupación que teníamos en particular desde los centros de investigación era porque esto iba a encarecer el crédito de todos los demás agentes del mercado, de los consumidores, de otros tipos de crédito, y eso naturalmente nos iba a afectar aún más en una coyuntura de desaceleración. Entonces, por eso era el llamado a buscar alternativas. Creemos que el Pacto por el Crédito es una alternativa adecuada y muy por encima, muy superior a lo que habíamos contemplado, que era esta idea de inversiones forzosas, que sí veamos unos resultados indeseables en el corto plazo. Ok, acá como un paréntesis para los televidentes, esa idea de inversiones forzosas generó polémica en torno a que era de pronto como una expropiación de recursos. ¿Lo vieron así desde Corfi o no? Yo sí creo que esto fue unos comentarios extremos. Lo cierto es que la realidad del debate distaba mucho de esa idea de expropiarse los recursos. Era una propuesta, nuevamente, es un mecanismo que hoy en día existe. Hoy en día existen las inversiones forzosas particular para el sector agropecuario. Se quería expandir ese mecanismo. Por lo tanto, hablar de expropiación de ahorros o ese tipo como de extremismos, pues por supuesto que llama la atención y captura la atención un tema tan relevante como el ahorro, pero estaba lejos de lo que realmente era el debate y lo que nos enfocamos nosotros en investigaciones económicas, que era el impacto potencial que puede tener esto, que al final lo que sí lo veíamos muy claramente era el impacto negativo en el crédito y en la posible o detrimento de la reactivación que todos estamos esperando. Ok, bien, entonces ahora sí miremos un poco más en detalle ese pacto por el crédito. Hablan de 55 billones de pesos. ¿Esto es adicional a lo que ya se viene dando o cómo en principio va a funcionar? Sí, acá de hecho tengo las cifras para no ir a hacer una imprecisión. En efecto, esto es un aumento al crédito asignado en los últimos 18 meses. Okay. En los últimos 18 meses se han asignado cerca de 194 billones a estos 5 sectores que ya mencionamos. Brevemente lo recuerdo: vivienda, manufactura, sector agropecuario, economía popular o turismo. Estos 194 billones, que fue lo que se asignó en los últimos 18 meses, es decir, esto fue lo que observamos en los últimos meses, se va a incrementar, y la meta de los próximos 18 meses, del próximo año y medio, es que se incremente esta asignación de crédito en cerca de 55 billones, para un total de 249 billones. ¿Dónde se centra la atención? Y esto es principalmente por el peso que tiene actualmente y por la demanda que tiene el crédito, naturalmente, en los sectores que más nos interesa. Manufactura, se espera que incremente el crédito en cerca de 35 billones y en segundo lugar en vivienda, que va a ser cerca de 9 billones. Yo creo que eso es además importante mencionarlo, que por su peso la idea de este incremento es que se enfoque en esos dos sectores que naturalmente son los que más esperamos demanden el crédito en los próximos meses. Ok, ahora mencionabas que con la idea de inversiones forzosas, pues esto era, por ser obligatorias, pues el balance era pérdida. Estas tasas a las que se van a entregar estos créditos, ¿cómo van a operar? ¿Esto es libre mercado o esto va a tener algún tipo de, como de prioridad para esos sectores y tasas más bajas? No sé. Yo creo que la gran noticia es que esto va a ser a libre mercado y el libre mercado tiene unas ventajas que naturalmente en la medida que aumente la demanda del crédito y desde ahí un aumento de oferta, puede que incluso se pueda ver unas tasas más favorables en la asignación de crédito. Eso cada banco operará y decidirá cuál será su asignación, pero yo sí creo que es un compromiso claro donde se le dice o se propone que el sector privado y en particular que el sector financiero busque los mecanismos en el cual pueda llegar a encontrar esa demanda de crédito. Y yo sí creo que lo más importante es del libre mercado. O sea, el mercado es el que va a operar y va a determinar esas tasas y es un compromiso muy claro a que ese objetivo se logre, muy distinto a lo que eran las inversiones forzosas, donde no operaba una lógica de mercado. Posiblemente los bancos iban a tener que entrar en pérdidas a unas operaciones y eso naturalmente iba a impactar los demás créditos y el sistema financiero. Ok, no han dado mayores detalles, pero en principio ¿son solamente recursos privados, César, o de pronto aquí también hay recursos de la banca pública? Falta detalles. Yo creo que en principio, y si está alineado, es a la reactivar la inversión privada. Yo creo que la inversión privada hemos visto que es la que va más afectada, en particular si tú ves la industria, que es donde está el centro y la manufactura, el tema de transición energética, por ejemplo, pues mucho de esta inversión viene del sector privado. Entonces yo no me atrevería a dar un porcentaje de qué tanto va a ser privado y qué tanto es público, pero en principio
por la lógica de la reactivación y como lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda y Asobancaria, sí se ve que va a impulsar la inversión privada principalmente. Ok. Hablemos un poco de ese sector financiero, porque viene con muchas presiones, César, con, digamos, esas caídas de las utilidades que hemos visto recientemente, mucha presión en la cartera. ¿Cómo crees también que va a reaccionar desde ese lado ese pacto? Y yo creo que esto personalmente considero que es aún más destacable de lo que se logró en este acuerdo. ¿Por qué? Porque el sector financiero en efecto es de los que más se ha visto golpeado en la coyuntura. Yo creo que era algo esperable. Tuvimos unas tasas de interés en sus máximos históricos desde lo corrido del siglo, y eso naturalmente iba a incidir en la morosidad y en las dificultades por pagar e incluso acceder al crédito. Y por mayor razón es una buena noticia que el propio sistema financiero esté diciendo, independientemente del mal momento que estamos pasando, pues le vamos a apostar a que aumentemos el crédito por la necesidad de una agenda de reactivación. Yo sí creo que, y lo que están viendo las cifras es que el sistema financiero sigue en terreno negativo, no hay que tampoco cantar victoria. Lo cierto es que ha sido unos tiempos muy difíciles, por lo que ya mencioné, unas altas tasas de interés, ha afectado también la confianza inversionista, que vemos que el crédito, o más bien la demanda de crédito, digamos que se ha limitado. No obstante, yo creo que en el segundo semestre y el próximo año en particular, en la medida que veamos que la actividad económica siga recuperándose, ya el segundo trimestre de este año vimos una leve reactivación económica, y con este tipo de medidas seguramente esto se va a poder apalancar aún más. En la medida que la actividad económica mejore y las tasas de interés también sigan reduciéndose, que es lo que tenemos previsto en esos escenarios macro, yo creo que el sistema financiero esperamos ya pase a un terreno más positivo. No sé si el segundo semestre de este año, pero al menos sí el siguiente año, que ya sea un poco más favorable y que pueda incluso poder superar estas metas que está planteando en el Pacto por el Crédito. Bien, ya nos quedan pocos minuticos, pero hablemos un poco de esa expectativa de crecimiento de la economía colombiana. ¿Qué están esperando ustedes puntualmente? Vimos esa recuperación en el segundo trimestre, pero todavía muy lejos de lo que deberíamos estar creciendo, ¿no? Claro, Gina, pues nosotros de hecho acabamos de hacer una actualización de pronósticos, elevamos nuestro pronóstico de crecimiento para este año de 1,3% al 1,8%. Por un lado, pues yo sí creo que es muestra de que se ha empezado esta senda tenue, leve de reactivación. No obstante, y lo que sí destacamos mucho desde el equipo no es motivo de todavía celebración. El crecimiento de 1,8 y en el 2025 tenemos previsto un 2,6, sigue por debajo del crecimiento potencial de la economía. Antes de la pandemia crecíamos a niveles cercanos entre 3 y un 3,5%. Entonces crecer a este ritmo de crecimiento pues claramente está por debajo de lo que la población requiere. Si queremos aumentar el empleo, si queremos reducir la pobreza, pues el mejor mecanismo para lograrlo es con un mayor crecimiento. Y esto, pues naturalmente, y como ya lo he indicado, muy afectado por la inversión. El gran tema que nos preocupa todos los días es la inversión. Nosotros, de hecho, lo hemos llamado para compartir sobre el público la semilla del crecimiento. Y si seguimos viendo una inversión en terreno negativo, que hoy en día incluso se mantiene un 20% por debajo de los niveles por la pandemia, si no se revierte esa tendencia, pues va a ser difícil ver, no solamente el próximo año, sino hablemos de los próximos 5 a 10 años, una importante reactivación de la actividad económica. El crecimiento potencial se puede ver afectado. El crecimiento potencial es como el crecimiento esperado en los próximos años, y eso yo sí creo que es un gran problema que enfrenta esta coyuntura, y por lo cual, repito, estas medidas, este pacto por el crédito, en general una agenda de articulación público-privado, nosotros somos los primeros en apoyarlos y en creer que es la alternativa adecuada para la coyuntura actual que estamos en este momento. César, ya para finalizar, solo para los televidentes que no siguen estos temas, cuando ustedes dicen lo que más nos preocupa es la caída de la inversión, nos decía, ya se está como recuperando un poco en las cifras del segundo trimestre, pero la inversión, una caída muy fuerte el año pasado. ¿A qué se refieren exactamente para el televidente que no sigue el tema y que entienda, como ustedes muy bien lo han dicho, cuál es esa semilla del crecimiento a largo plazo? Claro, mire, pues yo le diría, hay tres maneras de uno poder revisar la producción. Un lado está el consumo de los hogares, que es lo que nosotros consumimos. Por otro lado está el sector externo, que es otra
categoría que es básicamente lo que importamos y lo que exportamos. Y en tercer lugar, y muy importante, está la inversión, la formación bruta de capital. ¿Y cuáles son los sectores principalmente que uno debe monitorear para la inversión? La industria, que ya hablamos de ello, la construcción de edificios y tercero, la infraestructura. Estos son como los sectores que más, digamos, cuando hablamos de formación bruta de capital, uno tiene que tener presente. Y lo cierto es que tanto la construcción de vivienda como la industria manufacturera siguen en terreno negativo. Y esto al final, pues yo creo que toda la audiencia lo entiende en la medida que sin inversión no hay crecimiento. Eso pasa en cualquier empresa. Si uno no decide invertir en su empresa para proyectos futuros, o sea, yo tengo una empresa que quiero invertir para crecer y ser más grande más adelante, pues si no puedo llegar a invertir, pues no se van esos crecimientos que estoy esperando. Entonces esta misma lógica aplica para la producción a nivel nacional y yo sí creo que es el principal componente que nos preocupa en este momento. Me hizo falta un elemento, el gobierno también juega un papel importante en la actividad económica. De hecho, en los últimos meses el gobierno ha sido un reactivador, incluso ha tenido un impacto positivo en la actividad económica. No obstante, ante este escenario, y lo menciono porque es importante para esta coyuntura, ante un escenario donde esperamos un ajuste, ya se vio un ajuste del segundo semestre y esperamos que el próximo año también siga habiendo un ajuste fiscal, se vuelve un factor que no va a poder contribuir al crecimiento. Por tanto, nos quedamos solamente con el consumo y con la inversión que ya, como hemos dicho, pues sí se mantiene en terreno negativo y es nuestra principal preocupación. Bueno, pues César, se nos acabó el tiempo. Estaremos pendientes entonces de esos desembolsos, de ese pacto por el crédito, porque seguirán entregando detalles. Ha habido bastantes reuniones entre los directivos de Asobancaria, el Gobierno Nacional. Creo que como 19 reuniones, pero bueno, finalmente pues hay un parte de tranquilidad y mucho positivismo alrededor del anuncio, aunque ya muy bien lo decías, falta ver la otra cara de la moneda, que es esa demanda por el crédito, pues cómo se va a comportar. César, como siempre, pues muchísimas gracias, estaremos acá pendientes para invitarte a hablar de otro tema más adelante. Gina, a ti y a toda la audiencia, muchas gracias por tenerme acá y espero poder seguir acompañándote en otros programas que sean de interés de toda la audiencia. Claro que sí. Bueno, César, muchísimas gracias. A ustedes también mil gracias. Recuerden que pueden seguirnos en @cablenoticias, @GinaRamosTV. La entrevista también la encuentran en YouTube, en Cable Noticias, en videos. Allí si la quieren revivir, anotar algún tema principal y allí también todas las entrevistas de Economía al Día. Como siempre, un placer. Nos vemos en una próxima.